Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jorge Díaz y hoy veremos calcular una derivada de una función cualquiera. En este caso, dada la función definida por f de x igual a x cuadrado por logaritmo natural de x, demuestre que primera derivada de 1 más la segunda derivada de 1 nos da el valor 4. Para realizar este problema tenemos que acordarnos de 4 cosas bien importantes que son propiedades. Si yo tengo una función que corresponde a la multiplicación de dos funciones, se cumple la función, o sea la derivada, perdón, que dice la primera derivada de la primera función, ¿cierto?, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Luego, si tengo la suma de dos funciones o resta, dice que la derivada de esa función va a corresponder a la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. Luego, si tengo la derivada de logaritmo natural de x, corresponde a 1 partido sobre x. Y finalmente, la derivada de una función potencia dice que corresponde a la multiplicación del exponente inicial por el valor de x elevado al exponente elevado a menos 1. ¿De acuerdo? O sea, se le quita un exponente al grado de este valor de x. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar f' de la función. Y para encontrar la f' de la función, en este caso derivada de la función f de x, tenemos que encontrar la derivada de la función inicial. O sea, en este caso, x cuadrado representa a una primera derivada, o a una primera función, y logaritmo natural de x a una segunda función. ¿Sí? Comenzamos entonces, apliquemos la formulita. Primera derivada significa la derivada de x cuadrado, que corresponde a 2x, por la segunda sin derivar, o sea, logaritmo natural de x, más la primera sin derivar, x cuadrado, por la segunda derivada, que en este caso sería 1 sobre x. Si organizamos un poquito mejor esta función, nos va a quedar 2x más, logaritmo natural de x, y más, simplifico el x con el x y me queda solamente el valor de x. ¿Sí? Esta es la función que tenemos que derivar para encontrar la segunda derivada. Es decir, para encontrar la segunda derivada, debo derivar la primera derivada. Entonces, la segunda derivada va a corresponder a ¿qué cosa? Como estamos en una suma, significa entonces que va a ser la de primera derivada más la segunda derivada. ¿Sí? En este caso, vamos a derivar 2x por logaritmo natural de x. Entonces comenzamos utilizando la propiedad de multiplicación. Es decir, que queda la primera derivada, que en este caso sería 2x, va a ser 2 por la primera sin derivar, logaritmo natural de x, más la primera sin derivar, 2x, por la segunda derivada, que es 1 partido por x. Y finalmente, más la derivada de x, que corresponde al valor 1. O sea, si lo ordeno, me va a quedar que la segunda derivada de x va a ser igual a 2 logaritmo natural de x, más, simplifico las x con las x y me queda 2 más 1, significa entonces que la segunda derivada de x va a ser igual a 2 por logaritmo natural de x, que corresponde a más 3. Ahí está. Entonces ya tengo la primera derivada y la segunda derivada. Ok, entonces tenemos la primera derivada que lo encontramos, que era 2x por logaritmo de x más x, y la segunda derivada de x, que correspondería a 2 por logaritmo de x más 3. ¿Qué hacemos ahora? Lo único que tenemos que hacer es evaluar el punto 1. O sea, la primera derivada evaluada en el punto 1 va a significar que todos los valores de x se van a transformar al valor 1. Eso nos va a quedar como 2 por 1 por el logaritmo natural de 1 más 1. Debemos recordar que el logaritmo de 1 siempre va a dar el valor 0, puesto que aquí tengo el logaritmo natural de 1, que se va a significar técnicamente el logaritmo en base e de 1. ¿Cuánto es? Recordemos que el logaritmo lo que mide es justamente el exponente. Entonces, ¿qué digo yo? ¿A qué valor elevo el e para que me dé 1? Obviamente, el valor que yo debo elevar el e para que me dé 1 es 0. Por lo tanto, este logaritmo 1 corresponde al valor 0. 2 por 1 por 0 es 0, y finalmente más 1 me va a quedar que la primera derivada evaluada al punto 1 va a ser 1. Aquí está. Ahora tenemos que evaluar el número 1 en la segunda derivada. En este caso nos va a quedar segunda derivada de 1 va a ser igual a ¿qué? A 2 por el logaritmo de 1 más 3. Como ya expliqué atrás en el videito, el logaritmo de 1 siempre es el valor 0.
Por lo tanto, en este caso va a ser 2 por 0, 0. Y me queda que la segunda derivada corresponde al valor 3. O sea, en nuestro resumen, segunda derivada de 1 nos da el valor 3. Por lo tanto, hay que demostrar que f de 1 prima, f de 1 prima, más f de 2 prima, de 1 también, tiene que dar 4. Si reemplazamos, f de 1 prima va a ser 1, más f2 de prima de 1 va a ser 3, y eso queda 4. O sea, 1 más 3 son 4, por lo tanto, queda en demostración. Ahí estamos. Este es un problema tipo prueba, así que espero que lo hayan entendido. Cualquier duda lo hacemos en clase y nos vemos en el próximo video.